Quiero agradecer muy desde el corazón al Padre Kennedy Rodríguez por esta invitación que me hace a compartir con ustedes esta conferencia que he titulado Ideología de Género, una realidad cultural y un reto pastoral. Doy un saludo muy particular también a todas las personas que están aquí en este salón de la Iglesia San Antonio de Padua. De igual modo también saludo a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación social. Espero que esta conferencia sea de utilidad y que sobre todo nos ayude, y este es uno de los objetivos, a saber qué es la ideología de género y cuál debe ser la postura de un cristiano, de una cristiana, ante esta realidad de la ideología de género. Quiero comenzar esta conferencia con esta frase de Alexander Hamilton. Dice él: no eres capaz, si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, cambiarás cayendo por cualquier cosa. Tenemos muchas cosas que defender nosotros los cristianos. Si no lo defendemos, vamos a caer por cualquier tontería después. De igual modo también esta frase del Papa Ratzinger, el emérito Papa Ratzinger: la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Una frase que dice una gran verdad y que resume perfectamente lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. La primera cosa que quiero decir de la ideología de género es que es un plan ambicioso, tan ambicioso que ha roto la historia en la dimensión de su ambición, con un objetivo muy claro de cambiar el género humano. Ni siquiera el comunismo y el marxismo fueron capaces de proponerse tal cosa. Sin embargo, la ideología de género se lo ha propuesto. Incluso el nazismo, con esa idea de exterminar a los judíos, una acción abominable, ni siquiera ellos. Pero la ideología de género quiere cambiar, quiere transformar la realidad. Esta corriente se deriva del marxismo, el marxismo cultural, y propone anteponer lo social a lo biológico. ¿Se imaginan ustedes anteponer lo social, lo que vivo socialmente, a lo que yo heredo biológicamente? ¿El significado de esto? Es una revolución total. Y esto con el fin de darle a la persona potestad de definir y decidir sobre su sexo, sexualidad y género. ¿Se imagina usted que yo tengo la capacidad de hacer este cambio, primero social y después biológico? Yo tengo la capacidad de cambiar, de decidir cuál es mi sexo, mi sexualidad y mi género. Partamos de ahí y ya saben ustedes la revolución que esto genera. Y esto también está fundamentado en la famosa Care. La Care es define el género como una construcción social también. Todas las teorías que buscan definir el sexo y la sexualidad desde el punto de vista social se aglutinan en torno a la ideología de género. Persigo básicamente tres objetivos en esta conferencia. Primero, conocer la ideología de género. ¿Qué significa esto? Saber qué promueve la ideología de género y, por último, sus postulados y pretensiones. Eso es básicamente lo que pretendo en esta ponencia. Y comienzo hablando de algo muy importante, la composición cromosómica del ser humano, porque es precisamente el punto nodal que busca destruir la ideología de género. Esto todos lo sabemos. La ideología de género entonces pretende desconstruir. Esta palabra desconstruir, tengámosla presente porque voy también a explicarla un poquito más adelante. Estos principios
científicos de la genética para sustituirlos por conceptos caseros elaborados por esta teoría que yo llamo un poco aberrante. Ustedes saben que un ser humano, papá y mamá, están constituidos por el acoplamiento de cromosomas, mamá XX y papá XY. Entonces son cuestiones que nos vienen dadas a nosotros genéticamente. Ellos quieren cambiar esta composición, esta realidad del ser humano. También podemos considerar que hay dos síndromes que vamos a tratar, que son una variación también de esta composición cromosómica del ser humano. Y me refiero precisamente a esa composición de X, que se genera entonces lo que se llama el síndrome de Turner. Pero esa X solamente es mujer y solo mujer. Ahí no entra más nada, con unas dificultades, ¿verdad?, que vamos a ver también. Mire, por ejemplo, el síndrome de Turner, cómo se manifiesta la mujer. Miren, con el crecimiento lento de la persona, ausencia considerable de mamas, baja estatura, cuello ancho, como se manifiesta aquí, brazos que resultan ligeramente en el codo, ¿verdad?, etcétera. Luego viene el otro síndrome referido al hombre, que se llama del Klinefelter. Es el otro síndrome que al XY la persona o el hijo recibe una X más, y esto también trae sus consecuencias en la persona. Por ejemplo, poco vello facial en el hombre, musculatura poco desarrollada, testículos pequeños, etcétera, etcétera. En la mujer, cuando tiene esta situación, el desarrollo normal de las mamas, caderas anchas, etcétera, etcétera. ¿Verdad? No me detengo tanto en eso. Este síndrome de Klinefelter, el cuerpo de la mujer se parece a una manzana, a una pera, ¿verdad? Miren ustedes cómo está diseñado. Estas son las patologías por las que las personas con estas alteraciones no tienen mayor tendencia a la sexualidad. Puede decirse, bueno, si hay esa alteración cromosómica en la persona, podría haber también una alteración de su sexualidad. Está demostrado que no hay ninguna alteración. Sigue normal. Hay sus deficiencias, por supuesto, en lo que hemos visto ya de algunas partes del ser humano, pero no hay ninguna inclinación a la homosexualidad, ya sea del hombre o de la mujer. Ha habido casos, por ejemplo, en el que a un niño se le dice tú eres una niña, y a una niña tú eres un niño. Con el discurrir del tiempo, el niño dice no, yo soy un niño, y la niña dice yo soy una niña. Es decir, lo que significa que el ambiente social no va a alterar mi sexualidad, como dice esta teoría que ya hemos visto. Científicamente se dice que no se nace homosexual. En eso hay que estar claro. No se nace homosexual. Hay algunos psicólogos y algunas escuelas psicológicas que dicen que se nacen con una cierta tendencia homosexual, que son los llamados egodistónicos. El egodistónico es aquella persona que siente la atracción por el mismo sexo, pero no quiere serlo. Se mantiene en su sexo. Y el egosintónico es aquel o aquella que tiene una inclinación al mismo sexo y lo hace, sigue esa línea del sexo. ¿Por qué? Porque los psicólogos vemos el cerebro como algo, la plasticidad, algo que se puede moldear fácilmente, pero no llegar a esta situación. Luego, sin embargo, es necesario tener muy presente que una parte importante de los LGTBI han sufrido también situaciones particulares, por ejemplo, violencia intrafamiliar, abusos sexuales. Esto sí daña y distorsiona, ¿verdad?, la inclinación hacia un sexo determinado en la persona. Cuando se realiza entonces un estudio genético, esto está claro, de una persona, sobre todo restos humanos, allí lo que se va a descubrir son dos cosas: que sea un hombre o que sea una mujer, nada más. No van a descubrir allí un homosexual o un heterosexual, sino un hombre y una mujer, punto. Lo que significa entonces que la homosexualidad no está en nuestros genes, que vendrá de otras maneras, de otras formas.
El segundo punto que voy a tratarles es el siguiente: ideología de género, antecedentes y postulados de esta ideología. Primero, dicen ellos que sus postulados son estos: el hombre usa el sexo como instrumento de dominación y poder. Esa es su convicción. El sexo es dominación y eso hay que eliminarlo. Para contrarrestar entonces el control ejercido, es necesario entonces liberación sexual. Es decir, el sexo no es solo para la procreación. Es necesario entonces separar radicalmente lo biológico y lo cultural en caminos distintos. Y saben ustedes entonces las consecuencias que trae todo esto. Entonces, ¿cuáles son esos grupos que han, lanzado, potenciado esta teoría? El feminismo radical y los grupos organizados a favor de una cultura en la que prima la despersonalización absoluta de la sexualidad. Todo esto podemos decir que recobró una fuerza y un cuerpo especial con el enfoque sociológico de la sexualidad, teniendo como cosmovisión la ideología marxista. La interacción, por ejemplo, sociológica de la sexualidad realizada por el informe de Kinsey, este hombre es muy importante porque él realizó unos estudios que luego presentó y fueron estudios profundos pero muy aberrantes, una serie de ellos. A partir de los años 60 también, por el influjo de un cierto marxismo que interpretaba la realidad entre hombre y mujer en forma de una lucha de clase. Esa lucha de clase que siempre hemos escuchado y estudiado, que se daba en el marxismo, entonces eso se transportó y lo asumió la ideología de género. Entre el hombre y la mujer, entre el sexo femenino y masculino, hay una lucha de clase. Y esa lucha de clase hay que eliminarla como sea. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace entonces un proceso de desconstrucción de la persona. El matrimonio y la familia, que ha venido después entonces a desaparecer gracias a estas filosofías, porque destruye todo lo que sea un proyecto de familia. También podemos decir que existen unas convicciones y principios que sostienen y defienden la ideología de género. Primero, la sexualidad sin la apertura al don de los hijos, la anticoncepción y el aborto son principios de la ideología de género. También la sexualidad sin matrimonio, es decir, el llamado amor libre, la sexualidad sin amor, la procreación o producción de hijos sin relación sexual, la llamada reproducción asistida o fecundación in vitro. Son todas corrientes que la ideología de género va adoptando. Entonces también la cultura unisex también que hemos vivido en años pasados, que generó un impacto importante en la sociedad. Fueron esos postulados los que impulsaron esta ideología. Ahora, ¿qué entendemos aquí por ideología? Dos corrientes diversas. La clásica, un conjunto de ideas contrarias a la razón y a la ciencia, siendo este el concepto que manejó Carlos Marx, ¿verdad? Quien veía la ideología como una imagen invertida. Cambió todo, porque es anticientífico. Y también la otra definición desde el punto de vista de la ciencia política, que dice que es un conjunto de ideas correctas o no que sirven para movilizar a grupos sociales políticos específicos. Es el concepto de ideología que aquí vamos a manejar y que maneja también la ideología de género. Por su parte, entonces, la ideología de género se opone a la psicobiología, a la anatomía, a la fisiología, a la embriología, a la genética, a las neurociencias, a todo eso está contrario a la ideología de género, porque recuerden ustedes que es una ideología anticientífica. El problema no es que sea una ideología que sea anticientífica, sino que es un grave y profundo ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener a menos que sea con el concurso del Estado. La única manera que la ideología de género se sostiene
es si el Estado la sostiene, igual que el marxismo, esas ideologías que han surgido en la historia que todavía tenemos en algunos países. El cuarto punto, ¿en qué consiste la ideología de género en sí? Con la expresión ideología de género nos referimos a un conjunto sistemático de ideas encerradas en sí mismas, que se presenta como teoría científica, que se presenta, pero entonces, en respecto al sexo y a la persona. Una definición un poquito más clara, más llana, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraiga la sexualidad humana de su realidad natural y la explican exclusivamente desde lo cultural. Es decir, lo que decíamos al principio es cambiar primero lo social y después lo biológico. Entonces la ideología de género es un sistema cerrado contra el cual no hay forma de argumentar nada. Es anticientífico, es antilógico, antirracional, entonces difícilmente se puede llegar a acuerdos con ellos. Yo llamo a esta ideología de género el caballo de Troya. ¿Ustedes recuerdan esa famosa historia de Troya, los griegos y los troyanos? Los griegos querían ocupar a Troya, pero no podían, estaban sitiando a Troya, pero no lograban vencerle. ¿Qué hicieron? Elaboraron entonces un caballo, lo pusieron fuera y se retiraron. Luego, dentro del caballo metieron militares, lo entraron después, los troyanos pensaban que era una manifestación de la diosa de los griegos, que no se le podía ofender, la metieron adentro de la ciudad amurallada y allí entonces en la noche los griegos abrieron el caballo, abrieron las puertas a los griegos y vencieron entonces y ocuparon a Troya. Eso es la ideología de género, un caballo de Troya, que cuando llegue el momento en la noche se va a abrir y va a ocupar entonces nuestro cristianismo, los valores humanos y cristianos. La idea medular de la ideología de género es que hemos sido construidos por el entorno. Por tal motivo estamos llamados entonces a desconstruirnos. ¿Qué significa eso de desconstruirnos? La desconstrucción entonces, la libre disposición de mi cuerpo a voluntad, ya que quedó claro que no existe una naturaleza humana femenina o masculina. Los nuevos roles son entonces 5. Primero, mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Son los 5 nuevos roles que tenemos. El día que yo vaya a declarar entonces un niño a la oficialía, mi niño es bisexual, mi niño es un hombre o es homosexual. Así tenemos que declararlo. Ya en Estados Unidos comienza a declararse X, poniéndosele X. Ven ustedes cómo se está metiendo esta ideología de género. ¿Por qué hablan de género y no de sexo? El término sexo hace referencia a la naturaleza e implica 2 posibilidades, varón o mujer, que son las únicas posibilidades derivadas de la dicotomía sexual biológica. No hay otras. El término género, es interesante esto, procede entonces de la lingüística, que esto lo aprendimos en la escuela, en el bachillerato, y permite entonces 3 variaciones. ¿Recuerdan? El masculino, el femenino y el neutro. Entonces ahí se pegan ellos abandonan lo que es lo sexual y se quedan entonces con el género y van a abandonar también después lo masculino y lo femenino y se quedan con lo que les interesa. ¿Con qué? Con el neutro. Y sobre eso entonces van a edificar su ideología. En pocas palabras, la sexualidad humana no está regida desde la naturaleza humana, sino desde la cultura, como ya hemos dicho. Según la ideología de género, la sexualidad humana no tiene ningún límite, es algo ilimitado. Se abren las puertas a todo tipo de perversidad en esta ideología. Es decir, todo es posible. Sexo intergénero, así llaman ellos a la
a lo que nosotros llamamos la pedofilia. Ellos llaman entonces sexo intergeneracional. La otra, por ejemplo, boy lover o child lover, llaman ellos así amor a los niños. Otras concepciones que de ideología de género ha logrado en algunos países, por ejemplo, la zoofilia. La zoofilia es tener un acto sexual con un animal, pero no se queda ahí todo. Ya en Suecia comienza y se está en proceso la aprobación de una ley que dice que yo puedo entonces tener relación sexual con un cadáver, la necrofilia. Tendremos entonces imágenes como estas. ¿Usted se imagina que después que yo tengo un muerto, un difunto, vayan a hacer estas cosas con ellos? Eso es parte todo también de la ideología de género, porque es una sexualidad sin límites. Y ustedes saben que un hombre o una mujer sin límites se convierte en un monstruo. Esto es una especie de monstruo. Entonces, aquí características del sexo, del género, por ejemplo, el sexo, características físicas, fisiológicas, con las que se nace y que se dividen al ser humano, al hombre y mujer. El género son los roles que asignan la sociedad, ¿verdad?, tanto al masculino como al femenino. Entonces, género es, según esta ideología, un término cultural para indicar las diferencias socioculturales entre el hombre y la mujer. Se puede decir entonces que el núcleo central de esta ideología de género es el dogma pseudocientífico según el cual el género humano nace sexualmente neutro. Es decir, ese bebé que usted tuvo nació sexualmente neutro. Eso, mamá y papá no aportaron esa famosa. Si es una niña, mamá no aportó la X y papá tampoco la X, sino que hay una cuestión neutra y yo podré entonces moldear en el sexo que quiero socialmente. En donde se sostiene entonces una absoluta separación entre sexo y género. Y vimos por qué esa separación, ¿verdad? Porque a captar el concepto neutro. El género no tendría ninguna base biológica, sería una mera construcción cultural de las personas. Miren cómo sería la imagen de un ser humano neutro. ¿Es una mujer? Parece una mujer. ¿Es un hombre? Parece un hombre también. Esa sería la imagen de ese ser humano neutro. Cada uno puede entonces optar en cada una de las situaciones de su vida por el género que desee. El niño lo manda a la escuela, lo van a informar en este de género y él va a decir, mamá, yo quiero ser mujer, aunque sea hombre, yo quiero ser mujer. Entonces, esta es la propuesta que se busca hacer. Entre otros géneros, se distinguen también el masculino, ya lo hemos dicho, el femenino, el homosexual, etcétera, etcétera. El punto de partida de esta ideología es la cultura, el pansexualismo, ver sexualidad en todas partes. Ese es el pansexualismo. La ideología de género persigue entonces, primero, liberar al ser humano de las limitaciones de la biología. Eso es una esclavitud, eso es una lucha. ¿Por qué la biología tiene que encerrarme a mí en esas posibilidades de hombre y mujer? Yo tengo que romper eso y salir. Conseguir la desaparición de la familia natural. Es un sistema opresor. La familia para la ideología de género es una opresión. Y todo lo que suene a opresión hay que eliminarlo. Abolir la cultura judeocristiana, es decir, el cristianismo, su ética y sus valores obsoletos, porque eso es una forma de opresión que no me permite la libertad. Entonces, esta ideología, como decía, de género persigue liberar al ser humano de esas limitaciones de la biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, etcétera, etcétera. Ven ustedes a dónde nos quieren llevar, en lo que consiste la ideología de género. ¿Cómo se transmite la ideología de género? Vamos a ver. La transmisión es desde el punto de vista del lenguaje. Miren, por ejemplo, ¿cómo llaman ellos al matrimonio? Pareja. ¿Usamos nosotros la palabra, el concepto pareja? ¿No? ¿No usan ustedes? Yo lo usaba muchísimo. Y ahora me doy cuenta
que es la forma que usa la ideología de género para comunicarnos y obligarnos a usar sus conceptos. Familia, para ellos la familia es a la carta, como yo quiera. Padre, madre, progenitores. Hombre, mujer, cuerpos hablantes. Usted, señor, es un cuerpo hablante, no es una persona. Un cuerpo hablante, según ellos. Todo esto yo no me lo he inventado. Hay un contrato contrasexual, vamos a ver más adelante, donde está explicado todas estas cosas. Pero muchas veces estas cosas las desconocemos. Violencia doméstica. ¿Cómo llamamos a la violencia doméstica ahora? Nos han obligado a llamarle ahora ¿cómo? Violencia de género. Y yo lo he repetido en la homilía aquí. Y no me doy cuenta que estoy promocionando los conceptos de la ideología de género. Así se van metiendo por los poros. Entonces, ¿en qué consiste esta violencia? Es ideología doméstica, no ideología de género. Ya sabemos por qué no género, porque género alude a algo neutral. Equidad sexual, equidad de género. Política sexual de género, política de género. Eliminan siempre el concepto sexual. Si ustedes se dan cuenta, y ustedes agarran, por ejemplo, la famosa, me refiero a la República Dominicana, sé que hay muchas personas que no nos están viendo y que no son de República Dominicana, pero un ejemplo de nuestro país. Hace poco el MINER, la entidad responsable de dirigir la educación en nuestro país, dictó una orden departamental número 33/2019, donde en el acápite, todas las palabras decían ellos, género en la educación. ¿Y por qué no poner sexo y género en la educación? ¿Le quita algo a eso? No, porque la palabra sexo, eso es hablar como de demonio para ideología de género. Es demonio. O por ejemplo, en otros momentos, que usan, por ejemplo, dirección de equidad de género y desarrollo. Podría ser perfectamente dirección de equidad sexual de género y desarrollo. ¿Le quita algo a eso? Nada. El problema es que la palabra sexo, eso es opresor, eso es dañino. Entonces hay que eliminar ese concepto. Pero peor todavía, en el artículo 1 de esta orden departamental, dice en el acápite D, trazar las pautas para contribuir con el proceso de desconstrucción. ¿Y qué consiste el proceso de desconstrucción? Les invito a ir al folletito que les he entregado de la conferencia, a la página, vamos a la página, creo que es 10, para que ustedes vean lo que significa desconstrucción. Esa es la página 8, disculpen. Sí. La página 8 dice, el concepto de desconstrucción, al final de la cita, en el pie de página, el concepto es utilizado por la ideología de género para proponer sus postulados, como por ejemplo, decir que no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujer homosexual, heterosexual, para hablar de hombre homosexual y heterosexual, para hablar de bisexuales. Entonces, cuando a mí me ponen en esa ordenanza o en esa orden departamental, desconstrucción de los estereotipos de género, ¿qué me están diciendo? Que van a aceptar las 5 modalidades que puede tener un ser humano según la ideología de género. A mí me están vendiendo, yo pienso lo decía en un programa de televisión, que o hay mucha ingenuidad o quieren meternos gatos por liebre. Y los dominicanos y los cristianos debemos reaccionar a estas cosas. De ahí entonces, ¿por qué la frase que le puse en el texto, en la portada aquí? Si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, esto es nuestros valores, acabarás acogiendo cualquier cosa, cualquier porquería que te están vendiendo. Y nosotros no podemos permitir esas cosas. Entonces, nos han disfrazado que son políticas de género. Por favor, no son políticas. Es una política, son estrategias que están elaborando para meter la ideología de género en nuestro sistema educativo. Y yo pienso que la iglesia debería, yo creo que está despierta ya.
y está reaccionando. La otra forma de manipulación, por ejemplo, decir, en lugar de todos y todas, ahora es todes. Todes. Mire cómo se dice, amigues. Así se escribe. Son formas médicas. Son conceptos que usan, por ejemplo. Miren esto a nivel legal, lo que están haciendo. En España, como la ideología de género está metida y está transformando España, se le ocurrió a un grupo católico, o cristianos, vamos a decir, los niños tienen pene y las niñas vulva, que no te engañen. Es decir, qué indecencia, no. Es para decir que no somos género, somos sexo. ¿Y sabe qué hizo el gobierno? Porque eso era una agresión a la ideología de género, retiró el autobús, prohibió la circulación del autobús. Miren ustedes hasta dónde están llegando, hasta dónde llega la ideología de género en una cultura. A prohibirme, a no permitir que sea yo libre de expresarme como soy, como ser humano, como hombre o como mujer. Pero más aún, les leo esto de Sancho y el gran Alighieri, ¿verdad? La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar cubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Y mire después lo que dice: la ideología de género acabó ya con la ley y el Estado de Derecho en España. Eso es un anuncio también que ha salido en España. En la escuela, ¿qué están haciendo? ¿Recuerdan ustedes el librito que ustedes leyeron en la escuela, El Principito? ¿La principesa es ahora? No es el príncipe, es la principesa según ellos. En el ámbito educativo, por ejemplo, buscan promover una educación que deshaga la asociación de ciertos trabajos con la feminidad y al mismo tiempo introducir la idea de mujer liberada del yugo, que representa entonces la carga de los hijos, los trabajos del hogar. Entonces son yugos, hay que liberarse de eso. ¿Por qué un hogar? ¿Por qué hijos? No. La mujer tiene que ser liberada totalmente. La organización social y familiar no es más que una costumbre ancestral, abruptamente impuesta y aprovechada por los hombres. Recuerden ustedes siempre, la ideología de género está fundamentada en el marxismo cultural, y todo lo que sea opresión hay que liberarse de ello. ¿Okay? En el ámbito religioso, aquí es interesantísimo. La Biblia, por ejemplo, las traducciones, cómo está la ideología de género combatiendo la religión, mire cómo lo está haciendo. Traducciones por equivalencia dinámica van cambiando el término masculino genérico, hombres, por otros términos tales como seres humanos o humanidad. Por ejemplo, en Juan 1:9, el término antropos, ¿verdad?, hombres en griego, se traduce de esta forma en las siguientes versiones. En la versión, por ejemplo, de Dios habla hoy, han traducido: la luz verdadera que alumbra a toda humanidad. ¿Ve? Eliminar la palabra hombre, porque el hombre es opresor. Eso hay que eliminarlo. En la versión internacional, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano. O la versión, por ejemplo, palabra de Dios para todos, la luz verdadera que ilumina todo ser humano. Así llegan a cambiar todo, incluso la Biblia. Herejías de los últimos tiempos publican la Biblia gay. Hay una Biblia gay, ¿sabían? Hay una Biblia gay. Y incluso en español está esa Biblia, para que sepan. Miren en el ámbito religioso. Solo un Jesús marica puede salvarnos. Eso es un libro creado por la ideología de género, ¿verdad? Miren ustedes, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un rosario en forma de ovario. Se están burlando del religioso y de un elemento central, femenino, fundamental, los ovarios de la mujer. Se están burlando del útero, se están burlando. ¿Ven? A ese punto llegan. ¿Ven? Para que ustedes vean entonces lo que significa esta situación y la ideología de género.
Medios que utilizan ellos, por ejemplo, la ideología de género, para imponerse. Usan 4 medios. El primer medio son los medios de comunicación social, porque tienen dinero. Tienen dinero. La escuela, ya comenzaron aquí con la famosa orden departamental. Ya comenzó. La siguiente, la ley, establecen leyes, ya comienzan a establecerse pequeños resbalones a la ley. Y el último es directo a nosotros, a la religión judeocristiana, al cristianismo. Control del cristianismo que tiene que ser aplastado y derrotado. Eso no lo digo yo, no me lo inventé. Eso está en el contrato contrasexual de ellos, lo que es como su Biblia, como su DSM-4 para los psicólogos y los psiquiatras, donde están explicadas todas las patologías. Eso es para ellos ese contrato contrasexual, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo, hacia dónde nos están llevando. Y ahora explico un poquito, voy un poquito rápido porque ya eso lo hemos dicho. Las 3 formas entonces de apadrinar la ideología de género para minar, combatir el cristianismo son el siguiente. Están editando, ya lo hemos visto, Biblias inclusivas, ya lo vimos eso. Se está promoviendo también una teología cristiana gay, teología cristiana gay, es decir, el Queer Theology. El Dios Queer es un libro que cuenta todas las bellas historias homosexuales que hay en la Biblia. ¿Han leído ustedes alguna historia homosexual en la Biblia? No existe, pero ellos la traducen, la envuelven y la presentan como si fueran homosexuales, ¿verdad? La teoría contrasexual, por ejemplo, que presentan ellos, el posfeminismo, eso fue en los años 90, ¿verdad? Cuestiona las identidades esenciales, ya le hemos dicho. La contrasexualidad, ¿verdad?, es crítica de las diferencias de género y sexo. Teoría del cuerpo, fuera de las oposiciones entre hombre y mujer, ¿verdad? Según Simone de Beauvoir, esta es una francesa, es interesante este caso. Esta mujer escribió un libro en el año 1940, que todavía no se soñaba pensar en ideología de género. Pero ¿qué pasa? Esta mujer escribió y dijo en su libro titulado El segundo sexo. ¿Por qué se hizo famoso este libro? Es un libro como de 900 páginas, por una frase que dice: la mujer no nace, se hace. ¿Estamos entendiendo? La mujer, usted mujer, no nació con todos los componentes cromosómicos femeninos, sino que usted la van a hacer socialmente. Esa es la hipótesis de esta mujer. Y luego la ideología de género la tomó y la está usando en este momento. La ideología de género dice entonces que hay que identificar un punto sexual para superar esa diferencia entre hombre y mujer. Un pene, una vulva, no es demasiado diferencia, no puede ser. ¿Y cuál es la forma entonces? En el manifiesto contrasexual, en lo que es la Biblia de ellos, dice, es muy sencillo. Si no podemos pensar en la vulva ni en el pene, hay que buscar algo. ¿Y qué es ese algo? Que se parezca en el hombre y en la mujer y que no se distinga. El ano. Vamos a erotizar el ano. ¿Usted se imagina las aberraciones que hay en el fondo, en la base de esta teoría de género? ¿Cómo será esa sociedad nacida de la ideología de género? Veamos brevemente algunos de esos principios, ¿verdad? La sociedad contrasexual entonces demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina. Siguiente, cada cuerpo lleva un nuevo nombre que escapa a las marcas de género. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada de la sociedad contrasexual, impone abolición del contrato matrimonial. No hay matrimonio. Abolición de los sistemas de transmisión y legados de los privilegios matrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. ¿Quiénes son los cuerpos hablantes? Yo, la persona, en el marco del sistema heterocentrado. ¿Okay? Bien. Universalización de las prácticas estigmatizadas como despreciables y viles. Sexualizar el ano. Eso parece una mala palabra, pero es así,
es lo que buscan, ¿verdad? Y así podríamos seguir mencionando una serie de cosas que ellos presentan, que ellos defienden. Vamos al séptimo punto, ¿ya? Más allá de la ideología de género. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay? Primero, ya hemos hablado del queer, que significa, ¿verdad? Teoría sobre el género, que afirma que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son resultado de una construcción social. Eso es. Entonces, en esta misma línea se encuadra también lo que se llama el cyberborg, organismo cibernético híbrido de máquina y organismo. ¿Ustedes no han visto imágenes como esta, por ejemplo, en internet? Eso es, sobre eso también se fundamenta la ideología de género. Eso es lo que hace. Pensando en el ser humano ya como en una máquina, que se puede mover, y en un brazo, una pierna, etcétera, etcétera. Se trata entonces de ir a una sociedad sin sexo y sin género, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado entonces por una hibridación que rompiera estructuras del hombre, mujer, masculino, femenino. Esa es la meta. Una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, sin paternidades y sin maternidad, a la libre. Es decir, la procreación in vitro. Tampoco se admite esa separación esencial entre lo físico y lo no físico, espacio cibernético virtual. La dignidad de la persona entonces se degrada hasta el punto de ser rebajada a la condición de cosa u objeto total. Eso es lo que busca esta ideología. El punto 8. También, si hay situaciones cuestionadas, también hay puntos de encuentro que coincidimos nosotros como cristianos y como sociedad civil organizada y científica con ellos. Son 3 básicamente, muy sencillos. El primero, proyectos educativos tienen la necesidad compartida y apreciable de luchar contra cualquier expresión de injusticia, de discriminación. Lo que están buscando ellos en el fondo es evitar la discriminación. También nosotros. Pero la forma como ellos lo hacen es una forma aberrante. La otra, la educación de los niños y jóvenes, que debe ser activa y responsable, que se base en enseñar a respetar cada persona y su particular diferente condición. Otra cosa que también nosotros, los cristianos y los seres humanos civilizados, científicos, también defendemos. La comprensión antropológica es de los valores de la feminidad que se han destacado en la reflexión de la igualdad de género. Lo que ellos buscan de igualdad de género, igualdad sexual, también nosotros los buscamos. Y aquí pongo un ejemplo de San Juan Pablo II. El Papa que más ha escrito de la mujer se llama San Juan Pablo II. Y escribió un documento que se llama Mulieris Dignitatem. En el número 30 habla San Juan Pablo II del genio femenino. La mujer es un genio. Entonces, ¿por qué nos vienen a decir que hay una discriminación de la mujer? En algunas circunstancias y culturas las hay. Y los cristianos no estamos a favor de eso. Estamos en contra de eso. Atacamos y perseguimos esa situación. Ven ustedes entonces 3 puntos que podríamos decir, bueno, son 3 puntos que coincidimos: la ideología de género, el cristianismo, las culturas civilizadas y científicas. Puntos críticos, ya lo hemos mencionado de alguna manera, pero veo y les presento algunos. El proceso progresivo de desnaturalización o alejamiento de la naturaleza hacia una opción total por la decisión del sujeto emocional. Yo hoy nací cargado de emoción, yo quiero ser mujer hoy. Entonces, yo voy a ser mujer hoy. Yo voy a ser mujer. Depende de la emoción que yo tenga en el día. El dualismo antropológico, por ejemplo, la separación entre cuerpo reducido y materia inerte, y voluntad que se vuelve absoluta, manipulando entonces el cuerpo como nos plazca, como queramos, como mejor entendamos. Se cree que el género termina siendo más importante que el sexo. El concepto genérico de no discriminación oculta una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad entre hombre y mujer.
La ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libre de las diferencias biológicas entre hombre y mujer, ¿verdad? Aquí les presento el Concilio Vaticano II, que se realizó en Italia, en Roma, para presentarle esto. Miren lo que dice el Vaticano II sobre el ser humano, en el número Gaudium Spes, el número 14. En la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis de universo material, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alcanza la voz para la libre alabanza al Creador. No se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material, al no considerarse ya como partícula de la naturaleza, sino como elemento anónimo de la ciudad humana. Mire qué concepto tan sublime del hombre, de la mujer, del ser humano del Vaticano II. No ha de confundirse entonces el orden de la naturaleza con el orden biológico. No hay que confundir esas cosas, ¿ya? Y el 10º punto, mandamientos de la ideología de género. También tiene sus mandamientos. Y estos mandamientos los he tomado de una organización protestante cristiana en España, muy interesante. No los voy a... Aquí los presento en el cuadernillo o el folletito que les he entregado. En la página 25, ahí lo podemos leer. Feminismo radical, victimización y exaltación exagerada de la mujer, y cultura de la sospecha frente al varón, al que se acusa de ser la raíz de muchos males. Igualitarismo, negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y género fluido. ¿Qué significa género fluido? ¿Ustedes se recuerdan esa teoría de que se me va el nombre, usted echa, por ejemplo, agua en una fuente y el agua toma la forma de la fuente? El sexo entonces va a tomar la forma que yo tenga, que yo quiera, que yo desee. El mundo líquido, ¿verdad? El mundo líquido famoso. Eso es lo que promueven ellos. Y así podríamos seguir mencionando todos esos 10 mandamientos, ¿verdad? Que luego lo podrán ustedes ver en ese texto. Este texto también vamos a colgarlo después en las redes para que quienes nos siguen a través de los medios de comunicación también puedan tener acceso a este texto. ¿Cuáles son los mitos sobre el sexo que propone la ideología de género? El sexo es una construcción social y se puede cambiar en base a la autoconcepción, al sentimiento o a las emociones. Son mitos, ¿sí? Cosas que no son ciertas, irreales. Existe un espectro de géneros. La tercera, se puede nacer en un cuerpo equivocado. Yo nací, soy hombre, pero estoy en un cuerpo equivocado porque mi forma de pensar y de ser es mujer. Eso lo escuchamos frecuentemente. Estoy equivocado. La educación sexual integral con ideología de género no confunde, brinda libertad de elección. Eso es una panacea, maravilloso eso, según ellos. La educación sexual integral no promueve prácticas riesgosas o dudosas. Los que están en contra de la ideología de género están en contra de la educación sexual integral. No, la Iglesia Católica y las iglesias cristianas promueven la educación sexual. Claro, no una educación sexual de este modo, como lo plantea la ideología de género. Y el punto número 12, la propuesta de la antropología cristiana. Ante esa situación, la antropología cristiana tiene una propuesta muy clara. Vamos a ver esa propuesta, ¿cuál es? La antropología cristiana tiene sus raíces en el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer los creó. Allí se fundamenta toda la antropología cristiana, toda. Cuestión también anulada por la ideología de género.
Las palabras bíblicas revelan entonces el sapiente diseño del Creador, que ha asignado al hombre como tarea el cuerpo, su masculinidad, su feminidad, y que la masculinidad y la feminidad ha designado en cierto sentido como tarea su humanidad, la dignidad de la persona y también el signo transparente de la comunión interpersonal en la que el hombre se realiza a sí mismo a través de un auténtico don de sí. Esto es imposible, esta concepción, dentro del horizonte de la ideología de género. Es importante recordar la raíz metafísica de la diferencia sexual. De hecho, hombre y mujer son las dos formas en que se expresa y se cumple la realidad ontológica de la persona humana. Es allí donde nos realizamos, es allí donde nos hacemos personas, donde hacemos santos, donde hacemos grandes milagros desde esa condición. Bien, la familia. ¿Dónde queda la familia en esta concepción ideológica? Familias rotas, primera cosa. La familia es el lugar donde esta relación de reciprocidad y comunión entre el hombre y la mujer encuentra su plena actuación. Antropología de la Iglesia. La familia es una realidad antropológica y en consecuencia una realidad social, de cultura. De lo contrario, calificarla con conceptos de naturaleza ideológica que tienen fuerza solo en un momento de la historia y después decaen, significa traicionar su valor. Hoy vale, mañana no vale. No, la familia es un regalo de Dios, es un don de Dios que hemos de defender. Entonces la naturaleza de la familia se funda en dos derechos. Primero, en el derecho de la familia a ser reconocida como el principal espacio pedagógico primario para la formación del niño. Y el derecho secundario no es el niño a crecer en una familia con un padre o una madre capaces de crear un ambiente idóneo, ¿verdad?, para ellos. Entonces la familia es donde el niño y la niña crecen más o menos equilibradamente. La escuela también rota, no hay diálogo escuela-familia. Entonces la Iglesia Católica dice: la escuela católica se configura como escuela para la persona y de las personas. Su fin es la promoción de la persona humana de manera integral y lo hace obedeciendo a la solicitud de la Iglesia. Aquí entonces no entraría esa ideología de género. La escuela comunidad es el lugar de intercambio, promueve la participación, dialoga con la familia, etc. Y así podríamos seguir mencionando otras cosas. La sociedad, por ejemplo, se ha de presentar a los educadores, a los educandos, una versión unificada sobre la sociedad actual. No se puede dejar a la familia sola frente al desafío educativo. Hay que apoyarla. La alianza entre familia escuela es urgente. La familia y la escuela, la sociedad, pueden articular caminos de educación a la afectividad, a la sexualidad, dirigidos a respetar el cuerpo y a los demás. Retos, y con esto concluyo. ¿Cuáles son los retos que se le presentan hoy a la Iglesia? Los retos pastorales a la Iglesia, a la escuela, a la familia en relación con la ideología de género. También la tienen ustedes en su cuadernillo, que podemos leer alguna de ellas, ¿verdad? De esos retos que nos planteamos hoy. Estamos básicamente en la página 32 de su cuadernillo. Primero, en relación con la Iglesia, primer reto de la Iglesia: formar a los cristianos para que conozcan y vivan su fe. Recuerden que ya no podemos pensar en un pensamiento único, no. Tenemos que aprender a convivir con ideologías como estas, sin contagiarnos. Pero para eso tenemos que estar claros en nuestra fe, clarísimos. Esta realidad, yo dudé mucho en si poner aquí en el título: ideología de género, un problema cultural. Y dije, no. La ideología de género es una realidad que nosotros como cristianos tenemos que afrontar. ¿Cómo? De esta manera, formando nuestros cristianos. En fin, requieren
procesos catequísticos bien estructurados, formar a los formadores de los niños y los jóvenes. No es suficiente una catequesis reducida a conocer solo fórmulas establecidas. No, hay que ayudarles a dar explicación de aquello en lo cual creen, porque eso es entonces donde vamos a dar entonces razón de nuestra fe ante posturas antihumanas como esta. Por ejemplo, la segunda, desarrollar en los cristianos católicos y de otras denominaciones las competencias para el buen discernimiento. Importante. ¿Por qué? Llegar a ser capaz de discernir cuando existe una mentira y cuando existe una manipulación del lenguaje. ¿Ustedes recuerdan por qué entró el pecado al mundo? Vayamos al Génesis. ¿Por qué? Hubo una falta de discernimiento de nuestros primeros padres, un uso maravilloso, ¿verdad?, del demonio, y confundió a los primeros padres. Esto, falta de discernimiento, ha generado muchos problemas en la historia y hoy lo sigue haciendo. Y si no tenemos la capacidad de discernir correctamente, la ideología de género seguirá haciendo grandes estragos, ¿verdad? Entonces, la desgracia del género humano vino cuando el hombre no supo discernir una mentira. En el Génesis, nuestros primeros padres no supieron discernir una mentira de una manipulación del lenguaje, ¿verdad? Y luego al final, no se puede ser cobardes por el bien de nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras naciones. Ya lo decía Alexander Hamilton, la frase que le pongo ahí: si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, acabarás cayendo en cualquier tontería, en cualquier ideología. También recordar al pueblo de Dios que somos luz y sal. No es un sentido de sal quizás como usamos hoy, sino el sentido que dio y empleó en Jesús en el Evangelio, como un conservante. La sal es un conservante que no permite la corrupción de la sociedad. Algunos van a intentar no ser sal para vivir tranquilo dentro del salero, pero nosotros no podemos. Tenemos que ser sal y luz. El día que los cristianos seamos sal y luz, entonces estas cosas no van a ser posibles. Doy un salto también a la siguiente página 34, la escuela. ¿Cómo la escuela? Retos de la escuela. Y menciono solamente uno porque ya el tiempo se me va agotando. Primero, saber que no están obligados a enseñar o promover marcos teóricos anticientíficos. No. ¿Usted se imagina yo en la escuela enseñando un marco teórico, unos principios anticientíficos? No puede ser. Eso va en contra de la razón, en contra de la ciencia. No puede ser. Otro más. Las instrucciones, sobre todo educativas, han de formar para el respeto de las personas, incluso de lo LGTB. Muchas veces hay niños y niñas, quizás aquí no lo tenemos en el país, quizás lo alguno, que los mandamos a las escuelas y son son objeto de bullying. A eso hay que respetarlo, esos niños. O esos niños, por ejemplo, que presentan ciertas características de amaneramiento, como llamamos comúnmente. Son muchachitos y tienen ademanes o comportamientos femeninos. Lo destrozan en la escuela con el famoso bullying. Hay que cuidar esas cosas en la escuela, porque eso sí es opresión, eso sí es daño, eso sí es discriminación, y eso hay que combatirlo. Entonces ha llegado la hora de que la vocación de la mujer se cumpla a plenitud. Hay que reconocer el genio de la mujer, y para reconocer el genio de la mujer no hay que anular las características sexuales con las cuales venimos nosotros impresos, que hemos nacido. Y termino ya con la última, la familia. Los cristianos han de comunicar a las personas las propias convicciones sobre la familia y los hijos. La iglesia de Perú, ustedes lo han visto por las redes, se ha plantado y ellos han dicho: a mis hijos no lo toquen. Y el día 4 de este mes, el jueves, tenemos una marcha con ese lema: a mis hijos no lo toquen. Yo espero que todos los cristianos
nos demos cita en esa marcha. ¿Ok? Bien, quiero agradecerle a todos ustedes, ¿verdad?, el que me hayan escuchado, a los que están aquí en esta sala, y también a todos aquellos que nos han seguido a través de los medios de comunicación social. Reitero mi agradecimiento al padre Kennedy Rodríguez, párroco de esta parroquia San Antonio de Padua, por acogernos, por acogerme a mí, por invitarme a compartir con ustedes esta conferencia. Muchas gracias.